Buenos días, chicos. Bien, bueno, vamos a iniciar la clase teniendo claramente los conceptos previos de esta semana que corresponde a evolución y origen de la vida. Yo creo que ustedes ya vienen repasando el tema porque este tema pues es un tema que se trabaja normalmente siempre siempre tras como pregunta de San Marcos, ¿no? Es un tema muy clásico que suele venir siempre. Vamos a compartir la pantalla para ver más o menos lo que vamos a trabajar el día de hoy. Un segundito, por favor. Bien. A ver, compartimos pantalla. Bien, jóvenes, entonces, para iniciar la clase vamos a tener en cuenta dos diferencias. Recordemos que hablar nosotros de teorías evolutivas o teoría origen, porque si hablamos de teorías, pues con respecto primero origen en la vida, pues claramente en esta teoría nos habla acerca de cómo es que se va a originar la vida en la Tierra, o sea, cómo se origina la vida en la Tierra. Y teorías evolutivas, pues cómo se da la evolución del ser vivo en la Tierra. Son cosas muy diferentes, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de origen de la vida, pues hablamos acerca de quién, de Aristóteles, hablamos acerca de Redi, hablamos acerca de Spinozzi, hablamos acerca de Svante Arrhenius, Pasteur o Paring. Entonces hablamos de personajes que en sí han dejado muchas investigaciones, que hoy en día pues sabemos que algunas son consideradas de mayor aceptación y otras pues como que se está pensando que podría darse de esa forma, o sea, se habrá dado de esa forma el origen de la vida, ¿no? Ahora, hablamos con respecto a las teorías evolutivas, ya ahí tenemos que mencionar pues a Aristóteles, perdón, a Lamarck, a Darwin, tenemos que mencionar también a Hugo de Vries, tenemos que mencionar también aquí más, me va el nombre, a Simpson, Fisher, Meyer, ¿no? Entonces, vamos, jóvenes, a irnos de frente por las preguntas. Sin embargo, yo quisiera tener en cuenta de que ustedes ya manejan una teoría, porque este tema pues es bastante teórico, ¿no? Y si usted no ha repasado teoría, pues posiblemente no va a entender muy bien la clase. Esta clase sí lo he trabajado con preguntas para poder más o menos retroceder y avanzar, ¿no? Pero sin embargo, yo no puedo retroceder si que tú no tienes nada como concepto previo. Entonces, pues como sé que tú vienes repasando, entonces ya me deja. Pero antes voy a hacer unas preguntitas, ¿ya? Para ver cómo vamos con la teoría. A ver, todos prendemos el chat, por favor, vamos a chatear. Ya que no quieren hablar, vamos a chatear. A ver, ¿alguien recuerda qué era la entelequia o entelequia? Vamos a ver cómo van los conceptos previos, ¿ya? Son preguntas fáciles que estoy haciendo, muy fáciles. ¿Hay alguien por ahí? ¿Qué es la entelequia o la entelequia? Disculpen, chicos, se fue mi internet. A ver, vemos. ¿Qué era la entelequia o la entelequia? Por favor, pónganme como
póngame como anfitrión, porfa, para poder compartir mi pantalla. Ya está. ¿Nadie? ¿Qué es la entelequía o la entelequia? Ay, estoy con la alergia. A ver, por ahí dice, a ver, vamos a leer el chat que dice ahí la gente, vamos a ver. Dice por ahí. ¿Dónde está? Es algo que existe en la imaginación. Pero si nos basamos en teorías, ¿qué es? O quién lo menciona, ¿no? En su teoría. Recordemos que la entelequia pues, es una fuerza vital que le da vida a lo inerte. Esta fuerza vital fue planteada, ¿no? Como parte de su teoría de Aristóteles. El que nos dice que, pues, que la entelequia es la fuerza que le daba vida a lo inerte. Porque según la teoría de Aristóteles, decía que los seres sin vida logran tener vida gracias a esta fuerza, ¿no? Entonces él hablaba sobre eso, ¿no? Es un tipo de teoría llamada la teoría de generación espontánea, la cual va a ser refutada o rechazada por otras teorías, porque recuerda que este personaje llamado Aristóteles va a tener una gran aceptación, ¿no? Pero ¿qué sucede? Sucede que esta teoría, pues, no siempre va a prevalecer por muchos años, ya que va a haber otras teorías que van a tratar de derrumbarla, ¿no? Y acá viene, pues, lo que es la teoría de la biogénesis. La teoría de la biogénesis se refiere a la teoría de vida planteada por Redi. Biogénesis es origen de la vida. Lo mismo, no, pero está en latín. Entonces, de acá, vamos a leer la pregunta. Según su conocimiento sobre las teorías de origen de la vida, según tus conocimientos, ¿cuál sería la consecuencia si el experimento de Louis Pasteur se hubiese encontrado microorganismos a pesar de la utilización de un matraz con cuello de cisne y esterilización del caldo del cultivo? Y nosotros recordamos, jóvenes, la teoría de generación espontánea que planteada por Aristóteles, pues esta teoría fue rechazada por Redi. Sin embargo, Redi, con su experimento de los frascos de carne, no podía convencer a los seguidores. Trabaja con el famoso matraz cuello de cisne. Primer sin grasa. Entonces, trabaja con matraz cuello de cisne. ¿Y cuál es la idea? La idea es que cuando Pasteur hizo su experimento, pues colocó en un matraz pues un líquido, ¿no? Luego creó un cuello de cisne. Cuando hirvió el caldo, se supone que la temperatura alta pues va a matar a todo tipo de microbio o ser vivo. Ahora, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Pasa que al hervir el caldo, pues no, obviamente luego de hervirlo, pues analizan el caldo y no se encuentra ningún microorganismo. Pero ¿qué sucede? Encuentran el microorganismo en el cuello. Entonces, ¿qué quiere decir, Miss? Quiere decir que si no hubiese existido el cuello, pues simplemente el microorganismo hubiera ingresado directamente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vida no proviene del caldo, sino proviene obviamente, de un ser vivo ya existente. Entonces, pero ¿qué dice la pregunta? ¿Qué pasaría si acá, si se hubiera encontrado microorganismos, a pesar de que fue esterilizado, o sea, a pesar que se mató el microbio? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, Pasteur no hubiera podido destruir la teoría de generación espontánea. Entonces, porque Pasteur la llevó a destruir. Quiere decir que la generación espontánea no siempre va a tener relevancia, o sea, un momento va a desaparecer. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en este caso sí se hubiese encontrado microorganismos? Por ejemplo, dicen se refutaría la teoría de la biogénesis, se refutaría. La teoría de la biogénesis no está diciendo cómo se dio la vida, está solamente rechazando a otra teoría. Pues en este caso, si Pasteur
no hubiese demostrado esto en su experimento, simplemente se aceptaría la teoría de generación espontánea, o sea, la teoría de Aristóteles. Pero también le dicen teoría de abiogénesis. ¿Por qué abiogénesis? A sin vida, o sea, a partir de seres sin vida. La respuesta pues sería la letra B, que algunos ya me habían dicho ya. La letra B. ¿Correcto? Bien, chicos, me da un segundo porque voy a contestar la laptop. Se va la electricidad. ¿Por qué la letra B? Porque simplemente en esta teoría que Pasteur en sí de la generación espontánea, si no se hubiese dado de esa forma, entonces el caso sería de que hubiera todavía tenido relevancia la teoría de generación espontánea. Entonces, gracias a Dios, pues sí se pudo derrotar esta teoría, porque en sí, hoy en día ya no tendría validez tampoco, porque hay medios suficientes para hacer experimentos más elaborados y rechazar la teoría planteada por Aristóteles. Chicos, bien. Tenéis esta pregunta, ¿verdad? Muy clara, ¿ya? Vamos a ver por ahí algunos comentarios. Ah, no, me habían dicho todos, me he hecho en la B. No me he hecho en la B, muy bien, sí, es la B. A ver, dice Rey, sabemos que Rey también forma parte de la teoría de la biogénesis, pero está antes de Pasteur. Redi colocó, dice, 3 peces servidos en vasos diferentes. Así es carne, ¿no? En vasos diferentes. Selló completamente el primer vaso. Selló completamente el primer vaso, dice. Selló completamente el primer vaso. Ahí está, vaso sellado. El segundo dice, al segundo vaso le va a colocar una fina malla. A ver por acá. Dice al segundo vaso le va a colocar una fina malla. Ahí está. Y al tercero lo deja destapado, como pueden ver en la imagen. Está abierto. Bien. Ahora, posteriormente dice, va a encontrar larvas en el vaso 3, o sea, en el tercer vaso o frasco, encuentra larvas en la carne. Acá la idea era poner carne, ¿ya? Veo muy oscuras. Entonces, dice, a ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? La gente dice, Miss, si el internet está un poquito, dice la clave la A. A ver, vamos a ver. Ya, dice que posteriormente en el vaso 3 se encontró larvas en la carne, larvas que tiene hace parte de la mosca, mientras que en los dos primeros no, ya. Con ello, Rey proponía la inviabilidad de la generación espontánea, claro, o sea, un poco mejor explicado que decir rechazarla, ¿no? Debido a que las larvas eran el resultado de los huevos puestos por las moscas, dice la clave A, resultaron del cambio de temperatura del pez dentro del vaso, ¿no? Se produjo por la ausencia del agua dentro del vaso. Obviamente la respuesta es la letra A. A de avioncito. Claro, entonces la. Muy bien, Kevin, muy bien, Gianfranco, muy bien, Mila, muy bien. Urco, muy bien, fue la primera en contestar. Bien, ahí está. Dice, ¿quién no conoce a Tomás Malthus? Pues es la teoría de la población. En el año de 1798, él advertía que la población humana estaba incrementándose tan rápidamente que en poco tiempo sería imposible alimentar a todos los habitantes de la Tierra. Si examinamos dicha aseveración planteada por Malthus, esta tendría posiblemente una gran influencia sobre el pensamiento de quién. Entonces, para que este pensamiento de Tomás Malthus va a influir en la teoría de un personaje. Ojo que él está hablando
de una teoría conocida como la teoría de población o malthusiana. ¿A qué se refiere? A que mientras la población va creciendo, o sea, hay más individuos que comen, y la producción de alimento es constante hacia un crecimiento, pues no va a ser de la misma forma. A mayor cantidad de población, el alimento no va, obviamente, no va a poder sostener a todos los individuos de esa especie, de esa población, perdón. Entonces, en el tiempo, ver un punto donde ya no va a poder alimentarse a todos. Entonces, ahí va a iniciarse una catástrofe. Quiere decir que obviamente que el alimento al no poder llegar a todas las personas van a tener que morir, ¿no? Entonces, este pensamiento permitió que Darwin, ¿no? Un ensayo sobre el principio de la población de Malthus, que dice que la cantidad de alimento incitaba a una lucha por los recursos, que quiere decir que la población que está formada por especies, ¿no? Por una especie, entonces va a provocar que ellos peleen, luchen por el alimento. Entonces, esta frase despierta en Darwin el término de la lucha por la supervivencia, en este caso, ya sea el alimento o el abrigo, pero principalmente el alimento, lo que es la idea de Malthus, ¿no? Entonces, de ahí nace el término la lucha por la supervivencia que Darwin plantea en su teoría darwiniana, ¿ya? La respuesta sería entonces C, C de coníferas. ¿Esta parte se entendió, chicos? A ver por ahí, ¿qué dice la gente? ¿Sí o no? A ver, sí, claramente se entendió, ¿no? Ya. Ya, continuamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya, continuamos. Chicos, recuerden que este tema son dos. Es origen de la vida y es evolución. Ya. Darwin expuso la teoría sobre la evolución de las especies en base a dos postulados. ¿Cuáles son esos dos postulados? Donde Darwin pues va a concretarnos su teoría. A ver, dice, la teoría de la descendencia con modificaciones y la selección natural de los individuos. ¿No? Otro, la ley del uso y el desuso y la herencia de los caracteres adquiridos. Herencia de caracteres adquiridos y la generación espontánea de mutaciones. La selección natural y la ley del uso y el desuso. Creo que la respuesta está bien clarísima, ¿no? Por ahí me dicen 3 la C, 4 la D, mis 4 la A, me dicen. 2 me dicen la D, 2 me dicen la A. Ya 3 me dicen la A. A ver. Dice, algunos me dicen la D, no la D. La herencia, cartas adquiridos y la generación espontánea. Mira, el término generación espontánea nace de Aristóteles, ¿ya? Mutación nace de Hugo de Vries. Herencia habla de la marca. Herencia, cartas adquiridos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos dice la A? Pero antes de ver la respuesta, vamos a ver acá. Los principales postulados de Darwin. Dice, hay variaciones entre los organismos y la misma especie que serán transmitidas a la descendencia. No entiendo. La descendencia que hoy se puede ver, obviamente, no van a ser idénticos al progenitor, sino que en el transcurso del tiempo, según Darwin, han ido ganando o perdiendo ciertas características. En pocas palabras, modificándose. Ahora, ¿hay similitudes? Sí, pero no hay palabra idéntica. O sea, no hay idénticos, ¿no?
hay descendencia modificada del progenitor. Ya, pues hablamos de modificación. ¿Qué más dice? Los organismos compiten entre sí por la sobrevivencia. Esta idea es sacada por Malthus, ¿te acuerdas? Ya que nacen más individuos de los que logran sobrevivir, porque la población crece y el crecimiento del alimento pues es constante. Entonces acá va a haber una catástrofe según Malthus. Y claro que Darwin va a adoptar esta teoría, ¿no? Pues también plantea eso en su postulado. Reproducción diferencial. Obviamente que la descendencia no va a salir idéntica al progenitor. La selección natural determina quién sobrevive y quién no. En este caso, obviamente, que el más fuerte va a sobrevivir y el más débil no. Bien, entonces, basada en esto, dice acá, la teoría de la descendencia con modificaciones. Claro, porque no es idéntico al progenitor. Y la selección natural de los individuos. Claro, porque para que llegue a sobrevivir, es varios, vamos a decirlo así, tenía que decir, así logró sobrevivir es porque pasó, vamos a decir así, la supervivencia en la naturaleza. ¿Por qué? Porque tenía que aprender a adaptarse, tenía que aprender a buscar su alimento, tenía que buscar la manera de sobrevivir. Y esto acá influye lo que es la adaptación. Ahí veo que varios al final se han arrepentido y han puesto. Disculpen, se fue la... Ya, entonces salió la letra A, ¿no? Salió la letra A. Se escuchó la última parte, ¿verdad? Que la respuesta es la letra A, ¿no? La letra A. Bien. Pregunta número 5. A ver, aquí necesitamos analizar, ¿ya? Dice, dos especies, escucha bien, dos especies de peces, dice, tienen una gran similitud en la forma de la boca y el cuerpo, o sea, se parecen, ¿ya? Pero son especies distintas, especies. Ojo, si tienen similitud es porque es de un mismo progenitor, perdón, de un mismo ancestro. Dice, y ocupan diferentes partes del lago, pero es el mismo lago. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor la similitud entre las dos especies de peces? Ojo, ambos son peces, ambos tienen forma, o sea, la morfología es similar. ¿Qué quiere decir? Las escamas, las aletas, la boca, todo es similar. Sin embargo, son de diferentes especies. Si yo veo este texto, rápidamente puedo decir, ya, entonces provienen de un mismo ancestro porque ambos son peces. Ahora, si son diferentes especies, es porque hay algo que los diferencia, pero sin embargo comparten el mismo hábitat, que es el mismo lago. Entonces, el hecho de estar en el mismo lago ha provocado que su morfología se adapte a ese tipo de lago, porque ellos son especies diferentes. Si ahora yo los veo, tienen grandes similitudes, es porque ese lago ha permitido esta similitud, ya que es el mismo hábitat. Analizando esto, ¿qué podemos decir? A ver, por ahí me dicen mis 5, la A, me dicen por ahí. Por ahí me dicen la D. A ver, si me dicen mis 5, la A, las dos especies han evolucionado con condiciones ambientales similares. Claro, es lo que yo dije, ¿no? A ver, la D dice, el tipo de algas que comen ha generado esta similitud.
La verdad, el alimento podría darse, pero no es el punto, no es. Las dos especies se encuentran en el mismo lago y tienen intercambio, no, pues no hay eso. La 5 es la respuesta, la letra A. Claro, también. Muy bien, Namo. Continuamos. Hoy día me quieres levantar bien temprano, nunca levanto esta hora. Ya, ahí está, la respuesta es la A. Pasamos a la pregunta 6. Dice, la siguiente imagen representa un árbol filogénico que puede decir que, se puede decir que, a ver, esta pregunta ha sido pregunta de examen de admisión, si no me equivoco. Ya, quiero que vean algo. Mira qué sucede aquí. Sucede lo siguiente. Sí, perdón. Ya. Miren, si yo analizo desde este punto, desde Saurópsida, yo analizo desde Saurópsida, ¿qué puedo decir? Desde acá abajo, desde acá abajo. Me dicen la A, me dicen la B, ya verán. De Saurópsida se da dos divisiones, se divide en dos especies, el Chelonia y el Diápsida, ¿correcto? Ya. Del Diápsida nacen dos, el Lepidosauria y Archosauria, ¿correcto? Pero del Lepidosauria van a originar, este es el ancestro de estos dos, este es el progenitor, es como el ancestro progenitor, ¿no? Sale esta especie y la escuamata, de a partir de aquí. Pero si te preguntan el Diápsida hacia Erinchocefalia, es indirectamente. Directamente es Lepidosauria. Sin embargo, este Rinchocefalia puede presentar algunas características ya modificadas del Diápsida. Claro, porque es un ancestro indirecto. Porque es de anteriormente participó. Ahora, el Archosauria, ¿no? Proviene de qué? De un ancestro que es el Diápsida. Este Archosauria, ¿a quién va a dar origen? Al cocodrilio y al dinosaurio. ¿Correcto? Por eso muchos decimos que los dinosaurios se asemejan mucho a los cocodrilos, ¿no? Porque viene de un solo ancestro que viene a ser el Archosauria. Entonces la respuesta en este caso sería la B. Así es. Ahora quiero que veas algo. En este ejemplo, se puede ver de ambas formas. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el escarabajo, las avispas, las moscas y las polillas. Este es lo mismo, escarabajo, avispa, moscas y polillas. Mira, en un antepasado, ellas no tenían glándulas de seda. ¿Quién? O sea, había un antepasado sin glándulas de seda. ¿Y a quién provocó? Provocó a esta especie y luego indirectamente a otra especie, ¿no? Pero hay un punto, ¿no? Ya pasados los años, donde va a provocarse pues una descendencia que va a dar origen a dos especies que ya van a presentar glándulas con seda. Entonces, decimos que la evolución parte desde aquí. Mira, desde aquí. Desde aquí parte la evolución. Y estas dos especies ya tienen glándulas de seda. ¿Te das cuenta? O sea, desde un cierto punto,
ya se va a originar una nueva característica, que quizás no había en un antepasado, pero poco a poco se modifica en otras, ¿no? Este es el punto de evolución, aquí, como también se puede ver aquí, ¿no? Acá no hay, pero acá ya se puede ver. Entonces, cuando veas un árbol filogénico, lo vas a ver de esta forma o de esta forma, ¿ya? Esto que te dije bastante porque ha venido con preguntas San Marcos, ¿ya? Respuesta. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Disculpenme, chicos, algo pasó. Disculpenme. Creo que alguien agarró un explorador. Ahí está, ahí está. No podía compartir. No sé qué pasó. Bien. Ya. Estamos aquí. La respuesta es la B. Ya. Ahora veamos esta parte. Dice, entre las técnicas más usadas de evolución en el tubo de ensayo, se encuentra la de someter a una cepa bacteriana a una nueva fuente de carbono como el xilitol, que las células no pueden metabolizar. ¿Ya? El xilitol aumenta la alteración del material genético en las bacterias por un proceso conocido como, escucha que dice, el xilitol aumenta la alteración del material genético, la alteración, por un proceso conocido como, y luego opera la que permite la supervivencia de las bacterias de mayor eficiencia metabólica. En pocas palabras, el xilitol va a permitir sobrevivir, pues van a tener una mayor eficiencia. Recuerda que el xilitol dice que aumenta la alteración. Normalmente, cuando acá te menciona que permite la supervivencia, es porque algunos van a morir, ¿correcto? Digo que algunos van a morir es porque el xilitol no se va a adaptar bien para todos. No todos lo van no a todos les va a servir. Es como, por ejemplo, a ver, un ejemplo más fácil. Ya se ve, chicos, ya se ve la pantalla, ¿ya pueden verlo? ¿Sí, ahora sí? Sí. ¿Se puede ver la pantalla, jóvenes? A ver, ¿se ve la pantalla? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya. Mira qué pasa. Pasa que, a ver, vamos a agarrar otro ejemplo, ¿ya? Vamos a agarrar el ejemplo del fipronil. El fipronil es un componente que sirve para matar a las pulgas. Normalmente cuando tú compras, esto no es, pero vamos a suponer que sea esto, cuando tú compras fipronil te vienen en grados. Los grados mínimos pues cuestan más barato. Los que tienen mayor grado de fipronil son los que matan más rápido a las pulgas. Entonces, ¿qué sucede? Si tú quieres que tu perro no tenga pulgas, pues le compras un fipronil de 0,1%. Ya, vamos a poner. Y le echas. Y las pulgas mueren. Vamos a suponer que no todas mueren, no sé, vamos a decir, de las 100 mueren 90. Y ahí te quedan 10. Estas 10 se han adaptado
al fipronil de 0,1%, que no hizo nada, ¿te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa? Tú piensas que no tiene pulga tu perro, pues tiene pulga, porque algunas sobrevivieron. Pero ¿qué pasa? Lo que tú le has agregado a la pulga fipronil, ella logró sobrevivir. O sea que el fipronil no le hace nada. Ojo, el 0,1%. Ahora, pasa tiempo, ellas se reproducen, y las que se han reproducido, pues tampoco. Y luego tú bañas a tu perro con tu mismo fipronil, siempre, y las pulgas no mueren. ¿Pero por qué? Si quieres seguir dándole, entonces, ¿qué te dice el doctor? Cambia de shampoo y échale el de 1, tanto. A ver, voy a echarle. Igual, mueren 90 y te quedan 10 pulgas, ¿no? Y ellas se han adaptado al fipronil de 1, tanto. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué le estás dando de manera indirecta a la pulga? Estás dándole la... ¿Entendí el ejemplo de fipronil? Por favor, me dan el operador para compartir. Ya. ¿Qué pasa? Que voy a explicar el ejemplo de fipronil, ¿ya? Mira, lo que sucede es que cuando un perro tiene pulgas, normalmente le agregan, le bañan con un champú medicado para pulgas. Y uno le compran pipeta para que pueda, no se llama fipronil, no supradin, fipronil. Entonces, el champú cuando tú compras de tu perro, fíjate que atrás, siempre fíjate la cantidad de porcentaje que tiene fipronil. Los más baratos tienen 0,5, 0,1 de fipronil. Entonces, ¿qué pasa? Tú le echas a tu perro el champú y mata las pulgas. Sin embargo, no mata todas, porque siempre hay unas más fuertes que otras. Vamos a poner que tu perro tiene 100 pulgas, ya, 100 exactos. Ya, y 10 quedan vivas. Pregunta, ¿esos 10 también llegaron llegó a afectarles el fipronil? Sí, pero no les hizo nada. Ahora, en el siguiente baño, tú usas el mismo shampoo, es de 0,1. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas pulgas ya se han reproducido. Entonces, el fipronil ya no les hace nada, pero sigue teniendo pulgas, sigue rascando. ¿Qué vas a hacer? Te vas a cambiar de shampoo y vas a ponerle 1,5% de fipronil. ¿Y qué va a pasar? Las pulgas van a morir y van a quedar 5, es decir, las 5 se van a reproducir. ¿Y qué pasa? Que el fipronil las afecta, pero no las mata. Entonces, logran sobrevivir. ¿Ya? Sobrevive. Entonces, porque normalmente la especie tiene la capacidad de adaptarse. Entonces, por eso siempre vas a encontrar pulgas en los perros, porque siempre una o dos logran adaptarse al componente químico que uno les agrega. Espero que así se entendió un poco mejor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entendió mejor? Ok, chévere. Ya, entonces. Ahora ya sabes cómo bañar a tu perro. Ya, lo voy a escribir ya, chicos, para que les sirva, porque yo tengo acá 5 perros. Se llama fipronil. Es lo que tienes que buscar en la receta del shampoo del perro. Mayor grado, mejor, pero más caro. Escribí para todos. Fipronil.
Entonces, entre las técnicas más usadas de evolución en el tubo de ensayo se encuentra la de someter a una cepa bacteriana a una nueva fuente de carbono, como el xilitol, que las células no pueden metabolizar. Las células solas no pueden metabolizar este componente. Ahora, el xilitol aumenta la alteración de material genético en esas bacterias. Un proceso conocido como. ¿Cómo es más un proceso que va a alterarlo? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno cambia de un momento para otro, un cambio repentino, no cambio gradual, un cambio repentino, se llama mutación. Entonces, y si el cambio es poco a poco, eso se llama, entonces en este caso sería un tipo de mutación, pero es una mutación planteada por Darwin. La mutación de cambio brusco es planteado por Hugo de Vries. Hay tipos de mutación o sea, la mutación es una sola, pero sin embargo, cada autor lo maneja de diferente manera para su teoría, ¿ya? Pero como acaba de hacerse un cambio, hablamos de mutación, ¿ya? Y luego opera la qué, para que esta bacteria haya sobrevivido, permite la supervivencia, porque no todos han vivido, bacterias de manera eficacia para su metabolismo. O sea que, como ¿no? Le agregué, ¿no? Algunos sobrevivieron y para la próxima, el mismo grado de fipronil ya no les hace nada. Ya se volvieron adaptadas al fipronil. Entonces, lograron sobrevivir a la primera. Entonces, hablamos de selección natural, porque por más que hayan querido dañarlas, no se ha podido, han sobrevivido a eso. Entonces, hablamos de selección. La respuesta sería la D, mutación, selección. Acá vamos a corregir, porque clave la C, si no me equivoco. Sí. Acá la clave es la D. Los jóvenes, la D. Bien, la respuesta acá es la D. Ya. Ahora vamos a entender algunos conceptos para poder manejar mejor este tema. En este tema ustedes van a encontrar diferentes conceptos. ¿Qué cosas son los conceptos? Ya. Especiación, deriva genética y flujo génico. ¿Qué es eso? Porque tú dices, ¿por qué no puede ser esto? Entonces vamos a ver. La especiación es el proceso por el cual se forman nuevas especies desde un punto o desde un ancestro. Por ejemplo, acá hay un ancestro que originó a este de aquí y a este de aquí. O el de acá originó al melanogaster y al denticísimo. Entonces, el proceso de especiación, perdón, es el proceso por el cual se forman nuevas especies desde un cierto punto. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre cuando los grupos de una especie se aíslan reproductivamente, ¿ya? Y divergen. Poco a poco van a aumentar su cantidad de especies. ¿Sí? La deriva génica se explica mejor con una gráfica conocida como el efecto de cuello de botella. Te explico acá. Acá hay una población con diferentes características génicas, diferentes genes. Vamos a suponer el amarillo no es una especie con alas negras. El rojo es una especie con antenas cortas, y así, un conjunto de genes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Por varios motivos, ya sea supervivencia, muerte, no sé, catástrofe, quedan pocas en una población. La población se reduce, quedan pocas. Esas pocas características genéticas, entre ellas se van a reproducir muy pocas. Imagínate que justo hubo más de esta de aquí, la de rojo, ¿no? Entonces, los individuos que logran sobrevivir, como se van a reproducir entre ellas mismas, es lo que más va a prevalecer en esta característica de la nueva población. El color rojo. Por eso que acá hay rojo, sí, pero acá hay más rojo. Sí, porque de manera al azar. No es que, yo quiero poner esta porque es la característica más fuerte.
no al azar. La que queda es la que logra sobrevivir, ¿no? Al azar. Y entonces, al reproducirse, es la característica que más se va a notar. ¿Ya? Luego, ahora vamos a ver a la parte teórica. Es un mecanismo de la evolución en el que las frecuencias alélicas de una población cambian a lo largo de varias generaciones debido al azar. La deriva génica tiene efectos importantes cuando una población reduce dramáticamente su tamaño debido a un desastre natural. El efecto puede ocurrir. O cuando un grupo pequeño se separa de la población principal para formar otra colonia. ¿Ya? Pero todo esto, entonces todo esto aquí lleva a comprender, ¿no? De que la deriva génica se refiere a que se pierde características de una población y quedan unas pocas. Estas pocas que han quedado se van a reproducir entre sí, apareciendo una nueva población con esta característica de las que más han quedado. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte, verdad, chicos? De deriva génica. ¿Sí? Ahí por ahí. ¿Sí? Para continuar con flujo génico. Chévere, chévere. Eso lo quiero escuchar, chicos. Participo. Yo sola me siento, no sé, como abandonada, chicos. Ya. Ahora, ¿qué es el flujo génico? No es igual decir flujo génico que deriva génica. Son cosas diferentes. Por ejemplo, en el caso del flujo génico, también llamado migración, es cuando hay dos poblaciones diferentes con características diferentes. Mira acá. Mira, son diferentes. Pero de pronto una de ellas migra a la otra población. Pregunta, ¿qué va a suceder? Lo más probable es que se dé una variación genética. O sea, puede que de acá surjan escarabajos con alas de ambos colores o un color combinado. Entonces, pero acá no es al azar. Es cualquier desplazamiento de genes de una población hasta otra población. ¿Qué va a provocar eso? Una variabilidad, ya que los genes se combinan, ¿no? Si unos genes son transportados hacia otra población, de estos genes no existían previamente, pues el flujo génico puede ser una fuente muy importante para la variación génica. Acá es al azar, no, acá es migración. De un lugar a otro provoca que este otro grupo que no tiene nada que ver con el otro, solamente son especies similares, porque tienen diferentes características en cuanto a color, pues puede provocar que haya una variación. ¿Ya? Entonces, ¿se parece a la deriva? Sí, porque provoca nuevos cambios, pero no porque no es al azar, es cuando ciertas especies viajan a otra población para modificarlas. En cambio, la deriva génica se da al azar y puede darse a través de un desastre natural para provocar una nueva especie en una población. Bien, bien, chicos. Esto de acá, esta diapositiva yo se les voy a compartir para que ustedes puedan ver y darse cuenta ya en su casa lentamente cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Es importante comprender eso. ¿Di la respuesta de esto? Sí, ¿no? Sí, la respuesta. Ya. Dice, con respecto a las teorías de la evolución biológica, relacione ambas columnas. A ver, Lamarck. Todos sabemos que Lamarck es el primero en plantear lo que es la evolución de manera indirecta, ¿no? Él observando el cuello de las jirafas, pues analizando esto, piensa que las jirafas pues tienen el cuello largo debido a que en algún momento la tuvieron corta y pues como no pudieron adaptarse al crecimiento del arbusto, entonces tuvieron que en este caso solamente estirar su cuello y luego las que estiraban su cuello sobrevivían, pero en este caso, pues vamos a ver que aquí plantea mucho la ley de los caracteres adquiridos. ¿Por qué? Porque él dice que van a adquirir esta característica que va a permitir que su descendencia tenga la misma característica, cosa que Darwin en su momento trata de refutar y corregir la teoría de Lamarck. ¿De qué manera? Pues Lamarck, ¿qué decía? Lamarck decía que había un tipo de jirafas
que tenían que estirar el cuello para lograr sobrevivir. Las que no estiraban, pues simplemente morían. Las que estiraban, pues lograban transmitir esa información genética no, esta información a través del tiempo a su descendencia del cuello largo. Pero Darwin decía, ok, si basamos mi teoría de Darwin en la jirafa, sería de la siguiente forma. Hubo dos tipos de jirafas, las de cuello corto y las de cuello largo. Las de cuello corto murieron todas de esa especie. Las de cuello largo sí pudieron sobrevivir. ¿Por qué? Porque el arbusto pues se prestaba justo para el tamaño del cuello de estas jirafas. Y estas jirafas pues van a pasar esa información a toda su descendencia. ¿Es más lógico? ¿Sí o no? Entonces es más lógico la explicación de Darwin, porque él no creía de carácteres adquiridos, no creía mucho en esa teoría. Claro, ¿no? Por ejemplo, no es como si yo les digo, no sé, la Miss se pintó el cabello un poco chocolate, es decir. Entonces sus hijos van a tener también cabello chocolate. No puede. No es así, ¿no? Entonces tiene que basarse en algo que viene desde sus inicios para poder transmitir a la generación. No desde que un momento pasó esto y luego va continuando. No es así. Entonces la respuesta, Omar me dice su respuesta, vamos a ver también. La de excelente, Omar, muy bien. Darwin es selección natural, Hugo de Vries es mutacionista y Simpson es síntesis moderna. ¿Y qué es eso? La síntesis moderna es la teoría también conocida como la teoría darwiniana o sintética. Es una mezcla de teoría de Darwin más la genética moderna más las leyes mendelianas. Todo esto se sintetiza y se crea la genética neodarwinista. ¿Ya? Aquí, ¿quién está, Miss? Aquí está, pues, el famoso Theodor Dobzhansky, está Simpson, está Meyer, está Fisher, ¿no? Que plantean esta teoría. Esa es la teoría de mayor aceptación, la teoría neodarwiniana, pero sin embargo la diferencia es que en esta teoría neodarwinista la unidad de la evolución no es la especie, como decía Darwin, sino la población. ¿Ya? Apunta eso. En la teoría neodarwiniana se trabaja tres teorías. La teoría darwinista, las leyes de Mendel y la genética moderna. Estas tres se van a recopilar para crear la teoría neodarwiniana. Ahora, en esta teoría se basa que la unidad de la evolución no es la especie, como decía Charles Darwin, sino es la población. ¿Ya? Además, esta teoría neodarwiniana rechaza el término de caracteres adquiridos de la marca. Rechaza, ¿correcto? ¿Quién fue Hugo de Vries? Hugo de Vries, jóvenes, esa última no había escuchado, ya la sabe, ya, ahí está. Recuerda que Hugo de Vries fue el redescubridor de las leyes mendelianas, por si no lo sabías. Claro, él plantea la teoría mutacionista. Él hace su experimento con la famosa planta llamada la Oenotera lamarckiana. Esta planta es la que utiliza en su experimento para poder dar a conocer su teoría mutacionista. ¿Quién es? Hugo de Vries. Hugo de Vries. ¿Qué más? Recordar también, jóvenes, que Hugo de Vries quiso dar a conocer el término de genética. Sin embargo, Mendel, un simple monje austriaco, ya había hecho investigaciones con el Pisum sativum, que viene a ser la arveja. Sin embargo, sus investigaciones no tuvieron validez por simplemente ser un monje. Cuando Hugo de Vries aparece con sus aportes en genética, ya se había escuchado de una investigación de alguien no científico que había dado a conocer esto. Ahí es cuando sacan la información, los archivos de Mendel,
Y ya cuando se había muerto, recién le consideran padre de la genética, porque Hugo de Vries va a redescubrir su teoría mendeliana, perdón, sus leyes mendelianas, porque él pensaba que había sido el pionero, no, pues ya había otro que había estudiado eso, pero no tuvo relevancia porque Hugo de Vries pensaba que él había sido el primero, ¿no? Pero no, él ya había estudiado eso. Como era un simple monje, no le hicieron caso. Entonces, Hugo de Vries habla bastante sobre genética, pero su principal característica aquí en su teoría es la mutación, porque él decía que la mutación es la principal característica para la evolución. Y este tipo de mutación que menciona Hugo de Vries es una mutación de un cambio brusco, no es gradual, como decía Darwin. Él decía que de un momento para otro se podía dar este cambio, cosa que no es correcto. Darwin lo corrige después, ¿no? Y esta información es la que se agarra para plantear la teoría neodarwiniana. Por eso que ahí también se mezcla con temas de genética, ¿ya? Ahora tú dirás, Missy, ¿por qué Hugo de Vries se basa en que la teoría mutacionista era la que explicaba mejor la evolución? Lo que pasa es que cuando él hizo el experimento con la planta llamada Oinotera lamarckiana, él va a utilizar estas plantas y las va a plantar en lugares diferentes. Y descubre que el crecimiento de ellas, si provenían de un mismo origen, ¿por qué crecían de diferente manera? Una crecía más larga, más grande, más alta, y otra no crecía mucho. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Aquí sucedía, joven, que simplemente él decía, ya ves, aquí se da un cambio brusco, mira cómo esta no creció mucho y esta sí. Entonces ahí explica, jóvenes, que el cambio no simplemente, bueno, si uno lo ve desde su perspectiva, no siempre va a desarrollarse de la misma forma. ¿Qué factores influyen en el crecimiento de esta planta? La altitud, el lugar donde se dio el crecimiento y también la descendencia de este progenitor. Es como, por ejemplo, tienes ojos celestes, pero tu mamá y tu papá no lo tienen. Entonces tú has mutado. Se podría decir que sí, sí o no. Pero no rápidamente, sino de una generación muy, muy pasada, que puede ser el papá de tu papá, o puede ser el papá de tu abuelo. ¿Me dejó entender? Ahí hablamos de mutación, porque se presenta un cambio. Bien, chicos. Este tema de teorías es un tema también bien complejo porque tienes que basarte y saber los postulados de cada uno. Me voy a dar un tiempo, voy a buscar, tengo archivos ahí también guardados de mis resúmenes de cada teoría con sus propios postulados. Y voy a pasar para que puedan leerlo, ¿ya? Porque lo que estamos viendo hoy día es simplemente pregunta-respuesta. Pero yo sé que algunos quieren un resumen de cada teoría, también lo tengo, todo está aquí en el cerebro de mi laptop. Lo voy a sacar y se lo voy a compartir. Es más, le he puesto con rojito, resaltando algunas cosas importantes. Un día estuve así armando mi material y les voy a compartir, chicos. Bien, la respuesta es la D. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? La 8, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo que ya volé? A ver, ¿mis ya volé? Nada, ¿no? ¿O sí? A ver, ¿quién ya voló? Nada, ¿no, jóvenes? Bien, continuamos. Continuamos. Pregunta 9. Dice, identifique el autor de la teoría evolutiva compatible con el siguiente enunciado. La diferenciación entre especies opera de manera progresiva, sobre las variaciones individuales, o sea, diferentes morfologías en cada especie, permitiendo la supervivencia y reproducción de algunos individuos en desmedro de otros, o sea, ¿cómo les digo? O sea, unos mejores que otros, en pocas palabras, ¿ya? Ahora, cuando tú lees el texto, vas a leer una palabra clave, supervivencia.
Hay algunos me dicen, la respuesta es Darwin. Ya, no digo que está mal. Pero ¿sabes en qué más te puedes basar? En que cuando dice la diferenciación entre especies opera de manera progresiva sobre las relaciones individuales permitiendo la supervivencia, es como te decía el caso de que cuando le echaba el fipronil a las pulgas y unas sobrevivían y otras no. Estas las que lograron sobrevivir se hicieron más fuertes, o sea que ellas, si tú te seguías bañando a tu perro con el mismo fipronil, mismo grado, ellas no les iba a hacer nada, que habían sobrevivido y ya se habían adaptado a este tipo de fipronil, o sea, toda su descendencia, acá ya no le hace daño. Sin embargo, si uso otro, este otro que es de 1,8, no sé, esta sí les va a hacer daño. Y hay algunas, las más fuertes, van a poder adaptarse y van a seguir, obviamente, pocas, pero van a reproducirse para poder seguir, seguir evolucionando, seguir apareciendo, mejor dicho. También evolucionando porque se van adaptando a este tipo de fipronil. Por eso dice, y la reproducción de algunos individuos en desmedro de otras van muriendo porque son menos las que se pueden adaptar, y las que se pueden adaptar mejor son las más fuertes, obviamente, ¿no? Se presta para el ejemplo, ¿te das cuenta? La respuesta, rápidamente, decimos que es Darwin. No le puse clave, así. Le puse clave. Le puse clave. Ya. A ver, esta parte sí necesito que prestes mucha atención, mucha atención. Aquí vamos a hablar un poco acerca de las pruebas evolutivas, ¿ya? Acá sí me voy a demorar un poquito más. Dice, indica la relación correcta sobre los tipos de evolución. Evolución convergente, reacción adaptativa y coevolución. ¿Cuáles se prestan para cada uno? Antes de explicar esto, yo te voy a explicar un poco de teoría. Mira acá. Existe en evolución, ¿no?, tipos. Evolución convergente y la evolución divergente. ¿Qué es eso? La evolución convergente se refiere cuando hay un ancestro y hay otro ancestro. Son dos ancestros diferentes, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Los ancestros van a producir descendencia. Ojo que son de diferencia, con diferentes características. Estas descendencias son obviamente diferentes porque provienen de diferentes ancestros. Pero como van a compartir el mismo hábitat, imagínate que ambos sean marinos, acuáticos, ambas comparten el mismo hábitat. Y por el hecho de compartir el mismo hábitat, van a desarrollar mejor un órgano. Ambas, en este caso, las aletas, porque tienen que nadar, necesitan desarrollar sus aletas. Ahora, el hecho de compartir el mismo hábitat, ¿a qué va a conllevar? A que sus órganos, pues van a tener que adaptarse a este tipo de hábitat, pero como provienen de ancestros diferentes, esos órganos que se han adaptado a este tipo de hábitat se conoce como órganos análogos. ¿Y qué son órganos análogos? Aquellos órganos que tienen que aparecer sí o sí para sobrevivir, pero son órganos que no son similares para cada especie. Por ejemplo, de acá, vamos a ver que sea la ballena y el tiburón. La ballena tiene aleta, sí, Miss. El tiburón también. Ahora, si analizamos la aleta de la ballena, tiene hueso, y el tiburón no tiene hueso, tiene cartílago. ¿Por qué? Porque provienen de diferentes ancestros. La ballena viene de un ancestro de mamífero. Miss, y el tiburón viene de un ancestro que viene a ser peces. Miss, entonces hablamos de ancestros diferentes. Pero como comparten el mismo hábitat, los órganos, en este caso las aletas, van a ser los órganos análogos. Este tipo de evolución que se da se llama evolución convergente. ¿Se entendió, verdad? Miss, la evolución divergente, en este caso hay un mismo ancestro. En la evolución divergente hay un mismo ancestro. Este mismo ancestro, pues, obviamente presenta la misma característica. Va a producir descendencia. La descendencia va a presentar la misma característica, misma morfología, todo igual. Pero sin embargo, estos en algún momento, si es que no comparten el mismo hábitat, van a tener obviamente diferentes hábitats, van a desarrollar, en este caso, pues, estructuras similares, pero con diferentes funciones. Por ejemplo, el castor
el castor y el murciélago. El castor es un mamífero, correcto, el mismo ancestro, es su ancestro. Y el murciélago también es mamífero, correcto. Entonces comparten, el castor y el murciélago comparten el mismo ancestro. Ya, estas dos especies tienen extremidad superior. Claro, el ala, o la ala, no sé si la ala, ¿no? El murciélago, si tú lo analizas, es hueso. Y la pata del castor también es superior, es hueso. Entonces, ambos comparten la misma morfología. Pero, ¿qué sucede? Al tener diferente hábitat, el ala del murciélago se adapta para volar, se le con una aleta. Y en el castor se desarrolla para poder tener más uñas y poder rascar la tierra. Los órganos que se han adaptado para su diferente tipo de hábitat se llaman órganos homólogos. ¿Y por qué le dicen órganos homólogos? Porque homo es igual, comparten un mismo ancestro, pero el órgano se adapta a la función del hábitat que cada uno tenga. En este caso, para volar, como el murciélago, su ala, y para poder rascar la tierra, como el caso del castor. Pero ambos son mamíferos. Y ese tipo de evolución que van a tener, una evolución divergente. Evolución divergente. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Para seguir avanzando. A ver, por ahí. Chicos, díganme. Sí, mis, no mis, ya volé. A ver. Sí se entendió, me dicen por ahí. Ok. Continuamos con un poco más de teoría, ¿ya? Porque ahí no acaba. Ahí no acaba. Está claro, profe, ok, chévere. Bien. Vamos a explicar ahora radiación adaptativa. ¿Qué es la radiación adaptativa? Ya, a ver. Ojo que todavía no hemos marcado la respuesta. Algún día me dicen la respuesta, ya. Dice, la radiación adaptativa, jóvenes, se refiere a que las especies van a originarse a partir de un solo ancestro, pero estas tienen que adaptarse a un tipo de vida para poder sobrevivir. Vuelvo a repetir, la radiación adaptativa es de forma gradual, es lento. Según Darwin, cuando él viajó a las Islas Galápagos, él observó dos cosas que le llamaron mucho la atención. ¿Cuál fue, Miss? Uno, el tamaño inmenso de los caparazones de las tortugas. Y otro, el tipo de picos que se desarrollaron en las aves que él observó. Él había observado que existían diferentes tipos de pinzones, picos en las aves. Ahora, él plantea que la radiación adaptativa es la evolución de un ancestro que todos han tenido en común, pero han tenido que desarrollar diferentes estructuras para que puedan sobrevivir. Mis, no entiendo. ¿Tú has visto el pico del colibrí? ¿Cómo es? Ah, es como una puntita. ¿Por qué? Porque tiene que entrar justo por el pistilo para absorber el néctar. Ya. Ahora el pico del loro, ojo, todas son aves, es más grueso y duro, para poder romper la semilla, porque es duro. Otro. Chico, me olvidé apagar la cocina. Me olvidé apagar la cocina. Chico, disculpen. Ha pasado un accidente en mi casa. Disculpen, chicos. ¿Qué pasa? Es que he quemado algo. Ya. Luján, disculpa, ha pasado un incidente. Ya, ¿en qué estamos? Ya, el pico del pelícano, han visto que tiene como una especie de bolsa. Esto es importante para poder almacenar ciertos peces para que dure durante todo el día en las aves, ¿no? Y puedan comerlo después. Entonces es como una bolsa de almacén.
Entonces los picos se han ido adaptando. Cuando Darwin estudió los tipos de pinzones o picos en las aves, pues él se dio cuenta que cuando las aves viajaron de un territorio a otro y descubrieron que en ese territorio no había ese tipo de alimento, entonces, porque él también analizó el tipo de alimento que había en tal lugar, se dio cuenta que el alimento que solamente había eran puras flores, entonces el ave tenía que adaptar sí o sí su pico para esa flor. ¿Por qué? Porque como no había, no sé, no había peces, es decir, entonces iban a morir. Tenían que adaptarse para sobrevivir. Y si en el otro lugar habían puros peces, entonces tu pico no tiene que ser en punta, sino tenía que ser en forma de gancho también, pero en picos duros para poder romper las semillas. Otro también es pico en forma de gancho, como el que ves acá, es muy parecido a esto, que son para desgarrar, son carnívoros, ¿no? Entonces, el pico se adapta, ¿ya? Entonces, pues en reacción adaptativa, es lo que plantea Darwin. ¿Qué es la coevolución? Existe la coevolución en el caso, te lo explico con ejemplo con teoría, ¿ya? Mira, quiero que veas el pico de esta ave y quiero que veas esta planta. Las flores de estas plantas tienen esta forma, así, como un ganchito, ¿ya? ¿Y qué pasa? Este tipo de ave se alimenta solamente de ese tipo de flor. Entonces, pero a la vez el ave le sirve, la flor utiliza el ave también para que se pueda llevar, ¿qué cosa? El polen hacia otra flor. O sea que cuando un ave quiere transportar, un ave va a transportar el polen hacia otra flor, pues la flor tiene que liberar su grano de polen sobre el cuerpo del animal, ¿no? Entonces, cuando este animal va, y la planta también quiere colocar su polen sobre el animal, pues hay un ligero movimiento, tanto para que el pico entre hacia la flor, como para que también el estambre libere el polen sobre el cuerpo del ave, algo así, ¿no? Entonces, esto que ocasiona con el tiempo, que ambos evolucionen de manera simultánea con un tipo de relación llamada mutualista. ¿Por qué? Porque ambas se ayudan y ambas evolucionan a la par, de forma paralela, modificando su estructura, o sea, su morfología, tanto de la flor que es así, como del pico del ave que es así también. Entonces, el término de coevolución se utiliza para describir los casos en los que dos o más especies influyen mutuamente en su evolución. Así, por ejemplo, un cambio evolutivo en la morfología de una planta podría afectar a la forma de un herbívoro que come la planta, la cual a su vez podría afectar a la evolución de la planta, la cual podría afectar a la evolución del herbívoro y así sucesivamente. Hay una evolución paralela, ¿ya? Coevolución. Bien, jóvenes. Ahora sí, luego de haber entendido todo esto, podemos decir que la respuesta es la letra. A ver por ahí qué dice la gente. A ver. La D me dicen, a ver, 1B, delfín, tiburón. 2C, reacción adaptativa, pijones, así es. La respuesta es la letra D. Muy bien, chicos, la respuesta es la letra D. Continuamos. Dice, las histonas son proteínas que debido a su estructura son consideradas pruebas bioquímicas de la relación filogénica entre las especies eucariotas. Ya se han observado variaciones en su composición en una línea de tiempo evolutiva. Indique la cualidad que permite considerar histonas como evidencia de la evolución. ¿Cuál es la cualidad para que las histonas, ¿no?, se han encontrado en esa especie a lo largo del tiempo? A, dice, son ricas en aminoácidos básicos, como arginina y lisina. No han variado a través del tiempo. Están conservadas de modo variado en las especies. Forman parte del nucleosoma de la cromatina, que es la cualidad que permite considerarla como evidencia de evolución, ¿no? Es su composición, ¿ya?
Es porque cuando se ha analizado, pues, esto siempre se encuentra el mismo componente, la arginina y la lisina, ¿ya? La respuesta sería la letra A. A ver, vamos a analizar esta pregunta. Dice, por su origen evolutivo, las estructuras similares, como los huesos del antebrazo de humanos, aves, delfines y elefantes, se llaman homólogas. Mira, dice, por su origen evolutivo, las estructuras similares, como los huesos del antebrazo del humano, las aves, los delfines y elefantes, se llaman homólogas. Las que han evolucionado de forma independiente para realizar funciones similares se llaman análogas, lo que hace un momento. Las alas de aves, murciélagos, insectos, por ejemplo, tienen distinto origen embriológico, claro, porque ambas vuelan, pero ambas no son mamíferos. Insecto es un artrópodo, murciélago es un mamífero, que todas están diseñadas para volar, ¿ya? ¿Cuáles son los órganos que tienen homólogo con las alas de un ave? A ver, homología con las alas de un ave, homología. O sea, el mismo origen, diferente función. A ver. ¿Cuál es la respuesta? Me dicen B, garra, a ver. Pongan el número y la letra, porque ustedes me dicen, es la B, la A, yo no sé si la pregunta anterior o esta pregunta. ¿Ya? Me dicen 12B, 12C. Homólogo. No puede ser la aleta de un pez. ¿Por qué? Porque el pez no es un mamífero. O sea, no es... perdón. Te dice del ave, ¿no? Bueno, igual. A ver. Vamos a ver bien la pregunta, perdón. ¿Cuáles son los órganos que tienen homología con las alas de un ave? Homología. Mismo origen, diferente función. ¿Quién sería? Buena pregunta. Mira, vamos a ver bien esta parte. Dice, las alas del ave, murciélago, insecto, por ejemplo, para volar. Homología con las alas de un ave. Homología. Según el texto, supongo que es, ¿no? Según el texto. Ya. Pues es la respuesta. A ver. Aves. A ver. ¿Qué pasa ahora? Letra caudal. Ya, ¿por qué no puede ser aleta caudal de un pez? Porque simplemente la aleta no está formada por una extremidad. La aleta es un órgano accesorio de un pez. El agarra del caimán podría ser, sí podría ser. La extremidad anterior de una rana. No, ahora te digo por qué. Alas de un mosquito, no, porque es un insecto. Mira, si tú te das cuenta, cuando uno lee un poco acerca de evolución, las aves, hay una teoría, hay una explicación o evidencia paleontológica. No sé si han escuchado acerca del Archaeopteryx. ¿Algunos han escuchado del Archaeopteryx o no han escuchado? ¿Alguien ha escuchado del Archaeopteryx? ¿Alguien? Ya. Ahí nada más saca tu análisis. El Archaeopteryx es un resto paleontológico que habla acerca de que las aves y los reptiles tienen un ancestro en común. Entonces, ¿qué pasa? Que este ancestro en común en algún momento se separaron. Pero mis, entonces, ¿por qué decimos que la respuesta por ejemplo es la B? Porque en ellos se asemejan mucho las alas. Y el Archaeopteryx es un ave con patas, es un ave, pero que tiene, un ave obviamente con alas, porque tiene cuerpo de reptil. Entonces, cuando lo analizaron, descubrieron que era un ancestro de este punto
parten, como dice especiación, no parten aves y parten reptiles. Entonces podría hablar de esa respuesta sería la B, la que más se presta. ¿Ya? Bien. A ver, un momentito. Segundito, chicos. Vamos, esta es la 12, ¿no? Sí, la 3. Seguimos, ¿ya? Bien, a ver. Compartimos pantalla. Ah, la 12. Espera, aquí vamos a ver. La B, la 12 es la B. Seguimos con la 13. Dice, los tiburones son peces y los delfines son mamíferos, ¿ya? Sin embargo, se parecen cada vez más por vivir en un mismo medio acuático. Esto es un ejemplo de qué tipo de evolución. ¿Ah? A ver, a ver, a ver. Creo que... Ay, acá me he equivocado en colocar las claves, chicos. Me da un segundo. ¿Qué claves están ahí, chicos, en esta pregunta? A ver, un segundo. Copió, pegó mal. La pregunta, ¿qué número es? La pregunta número 3, ¿no? Pregunta número 3. 3. Allá. Ya. Dice los tiburones. Suelto bien, me da la clave ya. Oye, acá no vamos a verlo ya. Porque igual acá no falta su explicación. Dice, los tiburones son peces, los delfines, mamíferos, sin embargo, se parecen cada vez más por vivir en un mismo medio acuático. Esto es un ejemplo de qué tipo de evolución. A ver. Ojo, que acá una no ha usado a la otra. No es su evolución. ¿No? Pero por estar en el mismo hábitat, a ver qué decimos, que la evolución, ¿qué sería? A ver. ¿Qué dicen por ahí? A ver, vamos a leer el chat. Me dicen, Miss es la A, paralela. Pero acá especifica que son diferentes años y que habla de su hábitat. O sea, te está dando a entender qué cosa.
A ver, ¿quién ya la vio? ¿Quién ya la vio? Ya la vi, ya la vi. Ahí viene este ejemplo que les había mostrado, ¿no? De convergente, divergente. A ver. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, muy bien. Por ahí me dicen Miss convergente. Claro. Chicos, ponme mi pantalla así, ¿no? Porque parece que no están viendo mi pantalla. Sí, es convergente. ¿Por qué es convergente? A ver, ¿quién me dice qué tipo de órganos se presentan aquí? A ver. ¿Qué órganos se presentan ahí? ¿Qué órganos comparten? No. Muy bien, excelente, Omar. Serían análogos. Muy bien, a eso me refiero. Cuando uno habla de evolución convergente o divergente, tiene que tener en cuenta que ahí especificamos el tipo de órgano, si es homólogo o análogo. En este caso, hablamos de órganos análogos, porque ambos para poder sobrevivir en el mar, pues han tenido que presentar aletas. Entonces, las aletas aparecen, ambas la tienen, pero sin embargo son diferentes estructuras para cada una. Una es una aleta que es originaria de los peces, y otra que es una extremidad superior que se transforma en una aleta para vivir en el agua. Se dicen órganos análogos. Excelente, Omar. Y continuamos. Una evidencia de la microevolución que se observa frecuentemente es el surgimiento de especies bacterianas resistentes a los antibióticos. ¿Ya? En una postura de Bries, ¿cuál sería la causa de la resistencia? En una postura de Bries. Pregunta regaladísima. A ver. Claro, sería la mutacionista. No, mutacionista. Si fuese la postura de Darwin, es natural, ¿sí o no? Bien, excelente. ¿Qué pasó? ¿Tú? ¿Quién escuchó de la teoría del catastrofismo? ¿No? Plantea que inicialmente se había creado una cantidad inmensa de especies y que posteriormente las catástrofes sucesivas como el diluvio universal produjeron capas de rocas y eliminaron numerosas especies fosilizando algunas de sus restos. Identifique el autor de la teoría. Pregunta regaladísima. ¿Quién es? A ver, ¿quién me sorprende? Claro, es George Cuvier. Recuerda que aquí también se analiza mucho acerca de la palabra de Dios, ¿no? Acá lo comparan con el arca de Noé, no sé si has escuchado, ¿no? Cuando hablan que supuestamente Dios quería crear una nueva por decirlo así, población, ¿no? Con personas que no tuvieran pecado. Entonces, para eso pidió a Noé que en el arca pues colocaran dos, que iban a viajar especies emparejadas, ¿no? Emparejadas, ¿no? Macho, hembra, para que también iban a ir pareja, él, su esposo, su hijo, ¿no? Su nuera, ¿para qué? Para que fueran la descendencia, pero descendencia sin pecado, ¿no? Entonces también habla de el hijo provocó una catástrofe. Entonces también se basa ese cuento, ¿no? Esa historia en esa teoría de la catástrofe. En 1901, de Vries publicó sus experimentos con plantas, en los que detectó marcadas diferencias entre las generaciones. ¿Cuál es el planteamiento que elaboró a partir de estos resultados? A ver. Ojo, ojo. Hugo de Vries rechaza la selección natural. Voy a repetir. Hugo de Vries rechaza la selección natural. Y siempre ha sido así. Él decía que no es selección natural, no existe. ¿Ya? Me dicen Miss Lacey. El principal agente causal, claro, ¿no?
Así es, la C. No olvides que ya hablé sobre el neodarwinismo, ¿no? O teoría sintética de la evolución, sostiene la evolución, que la evolución consiste en ¿qué? A ver. Me dicen Miss, la 17 es la D. Cambios bruscos es Hugo de Vries. El cambio genético en las poblaciones. Claro, todo se origina desde la población. Recuerda que para el neodarwinismo, la unidad de la evolución es la población. No te olvides de eso, por favor. ¿Ya, ver? ¿Qué más? A recordar que el neodarwinismo rechaza la selección natural. ¿Qué más, Miss? El neodarwinismo utiliza como puntos claves para plantear su teoría a teoría darwiniana, leyes mendelianas, genética moderna. ¿Ya? Importante eso. Anótalo porque te puede interesar. Bien, ya. Acá te quiero mostrar una imagen para poder entender esta parte de aquí. Quiero que es una imagen aquí. Perfecto. Un ratito. Bien, a ver, acá la voy a compartir. A ver, compartimos pantalla. Para esta pregunta, la número, ¿qué número es? Sobre el aislamiento reproductivo. Entender esa parte, ¿ya? Muy importante. También ha venido como preguntas a Marcos. A ver. En el aislamiento jóvenes reproductivo, a ver, dice acá, ¿listo? Dice, el aislamiento reproductivo y las mutaciones pueden generar nuevas especies en una misma región. Este proceso se denomina. Ya. Quiero que veas esta imagen de aquí.
existe dos tipos de especiación, ¿ya? Alopátrida y simpátrida. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, ¿has escuchado de seguro cuando tu profesor de historia hicieron el tema del origen del Homo sapiens, ¿no? O de los Homos? A ver, ¿quién recuerda esa historia? Cuando ellos pues empezaron a bajar de los árboles, ¿no? Y tuvieron que llevar una vida más, nómade, ¿no? Entonces, para ello, aquí ocurrió pues la famosa falla de, no me acuerdo el nombre, si me equivoco. A ver, ¿quién me hace recordar el tema de historia? A ver, me hace recordar por ahí. Bueno, te explico en sí el tema, porque es el tema más biología que historia. Cuando existe un accidente geográfico, vamos a decirlo así, una separación de territorio, pues esto provoca que el tipo de hábitat de una especie pues se diversifique, ¿correcto? Ya. ¿Qué va a provocar? Que vamos a suponer que unos todavía mantengan esa misma característica y que la otra parte que se ha separado de esta situación geográfica, pues adapte otro tipo de estilo de vida, ¿correcto? Entonces, ¿esto qué provoca? Que un aislamiento, en este caso geográfico, porque ha sido provocado por una falla, ¿no? Entonces, aquí el lugar donde se encuentra, luego de esta falla, ha separado dos territorios. El territorio de aquí mantiene esa característica que siempre lo ha tenido, pero la de aquí no. La de aquí empieza a cambiar sus características o estilos de vida. Entonces, hablamos de dos poblaciones ahora diferentes. ¿Por qué? Porque se da a través de un aislamiento geográfico que provocó todo este cambio de estilos de vida para ambas especies, donde ambas eran una sola, ¿correcto? Bien. Pero ¿qué pasa en esa más especiación alopátrida, acá está, mira, alopátrida, ¿no? Formación de una barrera, evolución divergente durante un aislamiento y va a haber dos especies distintas por el mismo hecho de que se dio ese aislamiento geográfico, la separación de esta población por un aislamiento geográfico, un territorio. Para mí, ¿cómo es una especiación simpátrida? Es cuando surgen mutaciones desde un mismo lugar, ¿no? Donde se da un aislamiento, o sea, empiezan a surgir cambios en la especie y empiezan a reproducirse. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Existen barreras genéticas que van a ocasionar que esas mismas especies ya no puedan reproducirse con las mismas, porque las que logran evolucionar ya no tienen la capacidad de reconocer a la otra como su especie. ¿Esto qué va a provocar? Que los gametos no se reconozcan como la misma especie. Por lo tanto, no va a haber reproducción. Entonces, ¿con quién se va a reproducir? Con los de su misma población, con los que sí se han logrado mutar. Y los otros con los mismos los que no lograron mutarse. ¿Me dejo entender? Y aparecen dos especies diferentes. ¿Se entendió esa parte o vuelvo a repetirla? A ver, ¿qué dice por ahí? ¿Se entendió esa parte de especiación simpátrida? Lo vuelvo a repetir. Ya, ok. En la especiación simpátrida es cuando en un lugar se da una mutación, pero no para todos. Una mutación es un cambio, Este cambio va a originar que esa nueva especie que ha mutado, al alterar su material genético, cuando se quiera reproducir con la otra especie ya no va a poder, porque los gametos para que se puedan fecundar tienen que obviamente reconocerse como la misma especie. Pero como este ha mutado, solamente se va a reproducir con los que han mutado nada más. Y los que no lograron mutar van a reproducir con los que no han mutado, pero en un mismo lugar, en un mismo hábitat. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se va a originar dos nuevas especies diferentes, pero en un solo lugar. Entonces, aquí se da un aislamiento genético. ¿Por qué, Miss? Porque los que han mutado ya no se pueden reproducir con los que no mutaron, solamente con ellos mismos, nada más. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasa? Origina nuevas especies en un solo lugar. En cambio, la especiación alopátrida no. Tiene que haber un aislamiento geográfico, o sea, una separación del lugar, de hábitats. Y estos de acá se desarrollan y estos de acá se mantienen con sus mismas características. Pero en sí, luego, cuando ellos se encuentren, ¿no?
tampoco se la puede reproducir porque son ya especies diferentes. Pero sin embargo, ¿cómo se produjo esta separación de especies? Por la barrera geográfica. O sea, la barrera geográfica hizo que ellos se separen. En cambio, abajo es la barrera genética. Y la mutación. Un ejemplo de esta mutación puede ser, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, el caso que explicó de la teoría de la evolución del hombre, cuando los homo, si no me equivoco, los homo habilis ya no se pueden reproducir con otro tipo de homo, porque ellos no lograron evolucionar, pero otros sí. Otro puede ser el caso también de la planta de la oinotera. Algunas plantas ya crecían tan altas que tenían otro tipo de características, otro tipo de genes. Y las otras plantas, al estar en este tipo de lugar, pues han crecido con otro tipo de características. Entonces, algún día, si quiere hacer una fecundación, no se va a poder. ¿Por qué? Porque ellas ya han adaptado a diferentes tipos de características. Bien, la respuesta sería entonces especiación simpátrida. La clave sería la letra C. Bien, chicos. Bueno, chicos, un gusto trabajar el día con ustedes. Nos vemos la próxima semana.